Hola, buenos días. Bienvenidos a la importancia de la información en proyectos BIM. Primero, más o menos un breve sumario de lo que vamos a ver en la presentación. Primero vamos a ver quién soy y por qué estoy hablándoles hoy. Por qué BIM no es Revit. Algunos problemas comunes que nos encontramos con el manejo de la información. Cómo evoluciona la información durante un proyecto de Revit o BIM. Cómo es la gestión de la información durante la fase constructiva o el Project Information Model, cuáles son los LOD, standards y la coordinación que se realiza, la gestión de la información de la operación o el Asset Information Model, parámetros, proyectos COBie, cómo se utiliza la información para el Facility Management y unas breves conclusiones. Trataré de hacer la presentación un poco interactiva y no tanto teórica porque asumo que todos ustedes ya saben lo que es un BIM Execution Plan, LOD y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿quién soy? Mi nombre es José Ángel Alemán Rodríguez, soy ingeniero civil, graduado hace casi 10 años. Tengo un Higher Certificate in Lean Construction, un Master in BIM Management y un Postgraduate Diploma in Applied BIM and Digital AAC. AAC, para los que no saben, es Architecture, Engineering and Construction. ¿Para quién trabajo? Trabajo para Malachi Walsh Partners, una empresa con casi 60 años de historia en Irlanda, con más de 30.000 proyectos en su haber, más de 300 empleados y actualmente somos la consultoría más grande en proyectos de estaciones subeléctricas del país. Vamos a empezar. Entonces, lo primero de todo, ¿por qué BIM no es sinónimo de Revit? Esta es una increíble confusión que tiene mucha gente y sobre todo la gente que no trabaja en BIM o que no tiene la experiencia necesaria piensa, bueno, Revit o BIM es lo mismo. No. Vamos a ver la principal diferencia. BIM es una metodología que se utiliza para el manejo de la información en los proyectos. En cambio, Revit simplemente es un programa. Uno más de los 67 programas que ofrece la suite de Autodesk, que tenemos muchas versiones y diferentes formas de trabajarlo. BIM, como dije, es una metodología que está normada por la ISO, en concreto por la ISO 19650 y 19650. Ahora, ¿qué problemas comunes nos encontramos en la información en los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción? Podemos dividirlo como en tres diferentes tipos de problemas. El primero, los problemas humanos. ¿Qué son los problemas humanos? Estos son aquellos problemas en los cuales la gente aún no, por ejemplo, uno de estos problemas es ¿qué es el BIM? La poca percepción que la gente tiene sobre esto. Y es interesante porque, por ejemplo, para el Postgraduate Diploma hice una encuesta con mis compañeros sobre el BIM y los resultados en realidad fueron preocupantes. Mucha gente no sabe lo que de verdad es BIM, no sabe qué significa y no sabe mucho menos cómo utilizarlo. Algún otro problema humano muy común es la falta de personal calificado y la poca aceptación por parte de las generaciones mayores. Esto como lógico, ellos siempre piensan las cosas se han hecho toda la vida así, ¿para qué cambiar? Algunos problemas técnicos, su coste de implantación. Lógicamente, cambiar la forma en que venimos trabajando es algo que cuesta dinero, algo que tarda y algo que hay que trabajar. Desconocimiento, lógicamente, es un tema nuevo, es formas de trabajar nuevas, todo nuevo, este es un problema. Poca estandarización y normativa. Lógicamente, aun cuando existe la ISO 19650, no todos los países la siguen, no todos los países la utilizan, no es obligatoria en casi ningún país y eso dificulta mucho trabajar en proyectos internacionales. El último problema técnico es sobrecomplicar los proyectos. Hay proyectos tan sencillos y hay proyectos sencillos que somos nosotros los que los hacemos difíciles. ¿Cómo? Poniéndonos requisitos infinitos, poniéndonos un montón de pegas y trabas que lo que hacen es arruinarnos la vida en el proyecto. Pero el principal problema de la información viene dada por la misma información. La calidad de la información que tenemos o la calidad de la información de la que disponemos a la hora de un proyecto es esencial. Y ahí es donde radica el principal problema de los proyectos BIM, al menos en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. La información tiene que ser buena, completa, concisa, única y válida para el proceso o las cosas que queremos llevar a cabo. Ahora, vamos a ver cómo
poco a poco evoluciona la información durante un proyecto. Vamos a dividir un proyecto en 4 fases: la fase de planeación, coordinación, construcción y mantenimiento. Para llevar a cabo un proyecto necesitamos una estrategia, lógicamente. Esa estrategia, cuando hablamos de información, podemos decir que está dividida en 2 partes: los AER, los Employer Information Requirements, y los EARs, o Asset Information Requirements, que dividen el proyecto en 2 fases. Los AER se encargan de lo que necesita el cliente en la fase constructiva del proyecto, mientras que los AIR se enfocan en lo que necesita el cliente para la etapa de mantenimiento de su edificio, de su infraestructura, de lo que quiera construir. Por ejemplo, cuando vemos la primera parte de este proceso, o la gestión de la información durante la fase constructiva, EIR, nos encontramos con que la información y los modelos se encuentran en el Project Information Model, o PIM. Este modelo va adquiriendo cada vez más y más información. Se va volviendo más y más complejo a medida que el proyecto evoluciona. Y eso lo podemos ver como en cualquier gráfica de Project Management, como la que tenemos aquí en Project Lifecycle, donde al principio de él tenemos poca información, va subiendo, va ganando información, va ganando recursos hasta la etapa de ejecución, y después ya esto comienza a bajar y nos vamos enfocando más hacia el proyecto terminado, hacia lo que hace falta para la manutención o mantenimiento del proyecto. Esa sería la última fase de un proyecto, por ejemplo. El EIR es los requerimientos del cliente, y la constructora, la consultora o la persona encargada de hacer el modelo contesta a estos requerimientos con el BIM Execution Plan, o BEP. El BEP marcará la estrategia de coordinación entre los diferentes entes involucrados en el proceso de generación del modelo, cómo va a ser dividido, qué entregables se van a utilizar, sus acuerdos, nomenclatura, estándares y normas a seguir, entre otras muchas cosas, van a estar especificadas en el BIM Execution Plan. Ahora, en el BIM Execution Plan, lo más importante que tenemos es el LOD, o Level of Development, estándares y la coordinación de cómo va a ser ese Project Information Model. LOD, como muchos de ustedes sabrán, es la suma del nivel de detalle y el nivel de información. Normalmente nos tendemos a enfocar mucho en el nivel de detalle, que varía de 1 hasta 500, viene definido por el MIDP y define a qué tanto detalle tendrá lo que estamos modelando. Pero el LOI, o el nivel de la información, es de suma importancia para nuestros proyectos de mantenimiento, para nuestros proyectos de facility management, y es algo que tenemos que incorporar a nuestros proyectos si queremos de verdad aplicar la I del BIM. Ahora, el estándar normativo del BIM, por ejemplo, es el ISO 19650, pero no es el único. Menciono el ISO 19650 porque yo trabajo en Irlanda, y en Irlanda es obligatorio cumplir con el 19650 si tú quieres trabajar en proyectos BIM del gobierno. El ISO 19650 viene dividido en varias subpartes que se encargan de las diferentes etapas o stages de un proyecto. La coordinación del Project Information Model viene marcada en el BIM Execution Plan, y básicamente lo que trata de decir es cada cuánto vamos a reunirnos y revisar por clashes, eventos, choques entre las diferentes disciplinas de los diferentes modelos, quién es el encargado de hacer qué elemento, cómo podemos coordinarnos entre nosotros, etc. Ahora, yo les dije que quería hacerlo interactivo, así que vamos a ver un pequeño ejemplo práctico del Project Information Model y de algunas cosas que se aplican en la vida real. Si quieren, pueden escanear el código QR que tienen en pantalla. Este les llevará a Twinmotion, donde podrán ver este edificio. Este es un proyecto real construido aquí en la ciudad de Cork. Es una student accommodation, una residencia estudiantil de 238 habitaciones, si no me equivoco. 4 pisos, 5 pisos, dependiendo de la zona, y que incluye la renovación de un edificio existente. Para este se utilizó Autodesk BIM 360 como el CDE, y toda la coordinación entre las diferentes disciplinas fue realizada en él.
Podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a parámetros, se utilizaron parámetros de Uniclass, que es lo normativo aquí, para utilizar las familias, para mapear las familias directamente con el catálogo. Se instalaron códigos QR en diferentes lugares de la obra para así poder escanearlos y comprobar cómo se estaba viendo, si hay algún clash, algún evento o cosas así. Por ejemplo, se hicieron mapas de cargas en pilotes y windloadings en Revit para directamente obtener los planos más sencillos. Y, por ejemplo, la coordinación de los servicios y fundaciones se hizo directamente con Revit y BIM, utilizando coordenadas y geolocalización. Esto, por ejemplo, es lo que les estoy mostrando aquí a la izquierda, donde podemos ver la ubicación original de un pilote, la ubicación en la que terminó siendo. Esto recibimos información actualizada cada lunes y seguir actualizando en el modelo. Esto nos permitió mantenernos actualizados de todo lo que estaba pasando en la obra, hacer ingeniería reactiva, si puede decirse de alguna manera. Cuando había un error, ya automáticamente teníamos la solución a ese error antes de que se hicieran ni siquiera las fundaciones. Tuvimos cerca de un 45% más o menos de pilotes que no pasaron o no estaban exactamente dentro de las dimensiones que uno esperaba. Tenían más de 500 milímetros de fuera de su ubicación, cosas así. Eso, a ese nivel de detalle pudimos llegar con la coordinación y la geolocalización de las coordenadas para los elementos. Ahora, por ejemplo, aquí tienen un timelapse de cómo se fue construyendo. Es el mismo edificio. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las manholes o las tapas de registro fueron colocadas a coordenadas. Perfectamente se puede ver. Seguimos moviéndonos en el timelapse. Vemos también que hay algún que otro concepto de Lean Construction, como por ejemplo que tenemos los stair cores pasando al mismo tiempo que la construcción del edificio o de la renovación del edificio existente. Vemos, por ejemplo, los recesos en la losa para los bathroom pods. Estos son hechos también a coordenadas porque tienen que coincidir con las tuberías, porque de por sí los baños vienen como una sola unidad, se traen, se instalan en la ubicación y ahí se dejan. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se instalaron membranas de aislamiento entre la nueva edificación y la vieja y la junta de dilatación o junta de movimiento entre dos partes del mismo edificio. Fue un dato curioso, podemos ver cómo las alturas, las columnas aquí son cast hasta la losa. Irlanda no es una zona sísmica, así que esto es completamente permitido. Aquí lo volvemos a ver sin ningún problema. Ahora aceleramos el video un poquito más y vemos cómo se termina la construcción. Sin ningún problema, comenzamos a ver cómo se instala la fachada y seguimos. Este fue un proyecto de 280 unidades residenciales con 280 baños, porque cada habitación tiene que tener su propio baño. Ahora, seguimos a cómo se gestiona la información en la etapa de mantenimiento o Asset Information Model. Esta parte está normada o guiada por los AIR o Asset Information Requirements que ofrece el cliente. Lo principal en lo que debemos enfocarnos y en lo que debe enfocarse el cliente es qué es lo que quiere, qué necesita y cómo lo manejamos. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo de lo que el cliente quiere, se le entrega o un simple modelo, que será una representación física del edificio, se le entrega una sombra digital o digital shadow, que será algo que les voy a mostrar a continuación, o puede ser un gemelo digital o digital twin, que permite la interacción entre el modelo digital y el modelo físico y viceversa. Siguiente lámina. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para el Asset Information Model? Necesitamos establecer unos parámetros de proyecto o el uso del COBie. Todo depende de lo que el cliente necesita y de qué CAFFM software utilice para la gerencia de sus assets. Por ejemplo, si quisiéramos usar COBie, tenemos de Revit el Autodesk Interoperability Tools, que nos permite crear todos los parámetros y completarlos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los elementos. Cabe decir que el COBie solamente funciona o solamente es requerido para aquellos activos que son mantenibles. Activos que necesitas alguien que vaya a obra a supervisarlos, a revisarlos, a cuidarlos. Se puede hacer esa definición. Información estructural, por ejemplo, puedes utilizarla o puedes crearla, pero el problema con esta es que
necesitas escanearla, por ejemplo, con un láser escáner y guardarla. No la vas a utilizar porque tú no haces mantenimiento a un asset estructural, por ejemplo. Ahora, Information para Facility Management. Ya que tenemos la información, existen algunos softwares que nos permiten hacer esto, crear una Digital Shadow, como por ejemplo Autodesk Tandem o Autodesk 360 Ops, por ejemplo, donde nos permiten, aquí les tengo por ejemplo un video, donde teniendo toda la información cargada en nuestro Autodesk Tandem, podemos por ejemplo ver todos los sistemas eléctricos, donde puedes ver sus diferentes componentes, todos los sistemas de HVAC y cada uno de sus elementos. Puedes hacer zoom a todos ellos, puedes revisar en que si los tocas, puedes revisar, ok, este elemento fue instalado en tal fecha, tiene tal requisito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí lo ven, podemos agruparlos, filtrarlos de cualquier manera que necesitemos. Esto se hace, es una manera fácil, sencilla y rápida de tener un control de los assets en nuestro edificio o en nuestra construcción. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo el asset se agrupa y tenemos una distribución y una visualización mucho más sencilla de todos los elementos que están en nuestra obra. Seguimos por aquí, por ejemplo, cómo debemos hacer o cómo funciona el AIM o el Asset Information Model. Primero, que existe un error, un problema. Y eso, una persona, por ejemplo, reporta una falla escaneando un código QR y esto manda la información a Autodesk Tandem o al sistema necesario que se está utilizando. El Facility Management evalúa la falla y obtiene la información necesaria del elemento que falló o que reportó la falla. Ya sabiendo qué elemento es y su tipo, sus características, es más fácil asignar recursos que vayan a repararla. Ya manda un equipo con la información necesaria, información disponible, y al equipo reparar la falla, simplemente culmina, notifica y la falla es cerrada en el Autodesk Tandem. Ahora, si quisiéramos convertir esta Digital Shadow, por ejemplo, en un Digital Twin, lo que necesitaríamos es instalar sensores o elementos que nos permitan en la construcción interactuar con nuestro modelo. Tocar un botón en nuestro modelo de Autodesk Tandem y así afectar a nuestro modelo en la vida real. Ahora, unas breves conclusiones de lo que les acabo de hablar. La importancia de la información. La información tiene que ser buena, precisa y confiable. Tenemos que estar claros de qué es lo que queremos obtener de la información. Si un simple modelo o poder interactuar con él a través de una computadora. ¿Cómo vamos a colaborar? Colaboración es la más importante en los proyectos de BIM. Todos trabajamos los unos con los otros y tenemos que saber nuestras responsabilidades y cómo interactuamos los unos con los otros. Los estándares. Necesitamos seguir estándares y definirlos apropiadamente para que todos podamos colaborar de manera eficiente. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Un placer hablar con ustedes. Gracias y saludos.